unas personas nuevas que ahora no veo. Bien, Dios le bendiga. Pastor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, oramos al Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en esta noche. Gracias porque podemos venir, Señor, y encontrarnos con hermanos y adorar juntos. Y podemos percibir, Señor, tu presencia en medio nuestro. Y rogamos, Señor, en este momento que tu presencia, Señor, sea minuto a minuto cada vez más real para nosotros, Señor. El Rey está en este lugar. Vos vivís en nuestros corazones, Señor, pero también te manifestás en el medio de tu iglesia, Señor. Vos habitás en la alabanza de tu pueblo, dice tu palabra. Gracias, Señor. Hablanos en esta noche. Amén. Bueno, quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Lucas, capítulo 4. El Evangelio de Lucas es uno de los 3 evangelios sinópticos. Son 4 los evangelios: Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas es uno de ellos, que el enfoque que él le da es diferente obviamente al de Mateo y al de Marcos. Uno está apuntado a los judíos, el otro a los gentiles. Digamos, cada uno tiene su objetivo. En el caso del escritor Lucas, él da muchos detalles. El oficio de Lucas se entiende que era médico. Lucas es el escritor del Evangelio, justamente, que lleva su nombre, y también del libro de los Hechos. Y la forma en la que él escribe justamente tiene que ver con testificar de la obra del Mesías, y la manera en la que él lo relata está justamente hecho de esta forma. Vamos a leer desde el versículo 14. Si uno lee el Evangelio de Lucas de corrido, en el capítulo 3 tenemos la predicación de Juan el Bautista. Se bautiza Jesús, que viene Juan y le dice: pero ¿cómo te vas a bautizar? Vos me tenés que bautizar a mí. Y Jesús le dice: no, se tiene que cumplir todo. Viene el bautismo, y en el capítulo 4 comienza la tentación que tiene Jesús en el desierto. Según lo que es, más o menos haciendo la cronología, lo que pasa es que se bautiza Jesús, se va a Capernaum, vuelve a Nazaret, todo esto queda en Galilea, y después él vuelve a ir a Capernaum. Acá el orden, digamos, ya se entiende que pasó un tiempo. Pasa lo de la tentación y vamos a empezar a leer en el versículo 14. Dice: con el poder del Espíritu Jesús volvió a Galilea, ¿sí? Acuérdense que se había ido, y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Lucas lo que hace es apuntar a Galilea como el lugar en donde Jesús empieza el ministerio de Jesús, donde empieza su ministerio, mejor dicho. Según dicen los otros evangelios, Jesús vuelve a Galilea porque había escuchado que ya habían encarcelado a Juan el Bautista. Y acá en Galilea Jesús hace esa convocatoria a sus 12 discípulos y empieza a prepararlos para la misión. Dice, versículo 15, enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Jesús dedicaba mucha parte de su tiempo del ministerio a la enseñanza. Y fíjense que aunque vamos a ver a Jesús enseñando en un barco, vamos a ver a Jesús enseñando en casas, la mayoría de las enseñanzas siempre en el principio fueron en las sinagogas. Versículo 16 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Jesús había salido casi hacía un año del lugar de donde él vivía. Y él se había ido como un vecino más de la cuadra, no es que era, tipo, la gente lo veía en la cuadra y lo miraban como diciendo, ¿tenés una palabra para mí? No, o sea, él era un vecino más que un día se fue. Y fíjense que unos versículos anteriores dice que su fama se había extendido. Claro, se había empezado a escuchar, y esto lo pueden ver, no sé, en el Evangelio de Marcos, en Juan también, todo lo que Jesús andaba haciendo antes de volver acá, a Nazaret. Para cuando vuelve, ya tenía fama. Y es un detalle interesante que dice, entró en la sinagoga, como era su costumbre.
Es decir, que era algo habitual que él hacía. Esto abre un pequeño paréntesis para todos los anti-iglesias que andan por ahí diciendo que no hay que congregarse, que somos el cuerpo y no hace falta ir al lugar físico. La costumbre de Jesús era esa y él todas las veces que podía se iba a la sinagoga. Y todos los sábados él iba a la sinagoga. Así que seguramente ese día la sinagoga estaba repleta de gente. Todos los que habían escuchado qué era lo que había pasado con este tipo, el vecino de la cuadra, el hijo de José. Entra a esa sinagoga y no siempre había maestros que estaban listos para enseñar. Y el texto dice que Jesús se puso de pie para leer. Así que seguramente había sido invitado por alguien que presidía la liturgia de ese día y le dijo, te invitamos a leer el texto que corresponde al día de hoy. El orden del culto, para que ustedes entiendan en esa época, era el siguiente. Primero se daba el Shema, se recitaba el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Después de eso, lo que hacían era leer una porción de las Escrituras que podía ser la ley de Moisés o una parte de los profetas. Seguido de eso, se daba una especie de consideración, un comentario, una reflexión acerca de lo que se había leído. Se leía de pie y el comentario, digamos, la reflexión acerca de eso, se hacía sentado. Y después de eso se despedían con la bendición sacerdotal, que seguramente la daba quien presidía ahí el encuentro. Así que Jesús hace eso, se levanta a leer las escrituras que correspondían ese día. Versículo 17 dice, se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Versículo 20 dice, y enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Leyó parado, enrolló el libro, lo entregó al asistente y después se sentó. Claro, y lo miraban fijamente porque ahora venía el comentario, la consideración, la reflexión de lo que se había leído recién. Generalmente los judíos lo que hacían en esa época era citar cosas que ya habían dicho otros judíos, otros sacerdotes, otros rabinos. Era una especie de cita de la cita de la cita de la cita. Así que esperaban que el hijo de José, que bueno, se había escuchado un poco lo que hacía, a ver qué era lo que tenía para decir. Versículo 21 dice, entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Acá Lucas lo que da a entender, por los verbos que usa en el texto griego, que lo que habló Jesús fue un discurso largo. Esto era el comienzo del discurso. Obviamente lo que hace el evangelista Lucas es sintetizar y muestra el comienzo del discurso. Dice, comenzó a decirles. Y Jesús les dice algo que los deja fuera de serie. Les dice, hoy se cumple lo que acaban de escuchar. Había comenzado un tiempo de salvación. Todas esas palabras de esperanza, esas bendiciones, porque el profeta Isaías no dice quién era, se entendía que era una profecía mesiánica que apuntaba a un Salvador mayor, al siervo de Jehová, que le decían. Y él se para y les dice, ¿vieron que ustedes estuvieron esperando al Mesías todo este tiempo? Soy yo. Todas esas bendiciones que tiene el texto comenzaban ese día. Pero esto no termina en los días de Jesús. Todo esto que leímos recién que dice lo que había profetizado Isaías no se terminó en ese momento. El Espíritu del Señor me ungió, dijo Jesús. Me envió a liberar al cautivo, a sanar al quebrantado de corazón. Pero no es que quedó esa palabra para ese día. Ahí comenzó algo y aún hoy todavía estamos viviendo el cumplimiento de esas palabras. Versículo 22 dice, todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios. Y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José?
comienza todo un caos ahí, él empieza a hacer una serie de insinuaciones del profeta Eliseo, el profeta Elías, que no lo vamos a leer porque es largo, porque él les dice, ustedes seguramente me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, pero les quiero decir que no hay profeta en su tierra, y comienzan ahí una serie de discusiones, la gente se enoja. Versículo 29 dice, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. O sea, ya querían matarlo antes de que llegue a la cruz, imagínense. Dice, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Así que la reunión, esa tensión que le estaban dando, todo ese momento de tranquilidad, de culto, de adoración, de repente se pudrió todo y se terminó el momento. Versículo 31 dice, Jesús fue a Cafarnaún, o Capernaún, otra versión dice, ciudad de Galilea, y ahí enseñaba a la gente en los días de reposo. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Versículo 33 dice, había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, le dice el demonio, y sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio dice que derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño. Otra vez leemos, Jesús va a Cafarnaún, como todos los sábados, él va a la sinagoga, pero este sábado en particular se había manifestado un endemoniado. Capaz que ya estaba dentro, capaz que estaba en la puerta, no se sabe. Lo que nos dice el texto es que de repente este hombre estaba poseído y estaba en la sinagoga. Seguramente era alguien que todos los sábados iba. Y estaba ahí sentado entre ellos, pero esta vez había algo diferente. Estaba Jesús. Capaz que los que se sentaban todos los domingos ahí, los sábados, perdón, no. Los que se sentaban todos los sábados decían, pero si todos los sábados nos sentamos, compartimos el mate, eso estoy hablando allá. Nada que ver con... ¿Cómo puede ser que de repente está poseído? La diferencia estaba en quién estaba ese día. No era un epiléptico, porque la gente, hay ciertos comentarios que quieren racionalizar partes de la Biblia, y dicen, bueno, capaz que no era un endemoniado, era un epiléptico que tenía esa enfermedad, solo que no sabían cómo catalogarla dentro del marco científico. No, esto no era un epiléptico. La epilepsia no te da la revelación de que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, el Santo de Dios. No era tampoco alguien loquito de la calle que vio luz, entró y dijo, ¿dan algo acá? No, tampoco era de esos. Porque acuérdense que en esa época no entraba cualquiera a la sinagoga. No iba a entrar alguien que estaba deforme, enfermo, nada de eso. Este demonio se manifiesta usando la voz del hombre y Lucas usa un verbo que da a entender que este empezó a gritar, a chillar, dice la traducción griega. Y lo hace delante de todos. Y Jesús lo hace callar y lo echa fuera del cuerpo en el que estaba. Y la liberación era algo que se veía constantemente en el ministerio de Jesús. Ya había exorcistas en esa época, ¿sí? No es que esto apareció con Jesús, ya había exorcistas ambulantes en esa época, pero eran diferentes. Eran personas que tenían procedimientos, ciertos rituales, eran exorcistas, digamos. Acá Jesús solamente usó su palabra. Y el demonio se fue. Derriba al hombre y se va. Versículo 36 dice, todos estaban asustados y se preguntaban unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros y estos salen. Y su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. Acá el asombro no era porque había aparecido un endemoniado. Porque acuérdense, ya había gente. Acá la cuestión era la forma en la que lo liberó. Solamente había hecho uso de su autoridad. Entonces decían, ¿qué es esto? No solamente su palabra tenía autoridad en la enseñanza, sino que habían presenciado la manifestación del poder. Versículo 38 dice, Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón.
sale de la sinagoga, con todo esto que había pasado, y se va a la casa de Simón. Dice, la suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Versículo 39 dice, él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al instante, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Toda esta escena se produce fuera del ámbito de la sinagoga. ¿Ocurrían esos milagros y esas liberaciones en la sinagoga? Sí, pero acá estamos dentro del ámbito de un hogar. Jesús va a la casa de uno de sus discípulos, en este caso de Pedro, le cuentan que estaba enferma y el Señor va, se inclina a donde estaba la suegra de Pedro y manda a la fiebre que se vaya. No es que él se acercó y dijo, vamos a orar, comiencen todos a orar, interceder, y comenzaron Pedro y todos a agarrarse las manos y a clamar por la fiebre. No dijo, manden un WhatsApp a toda la iglesia que se ponga a orar por la suegra de Pedro. No dijo, vamos a hacer una cadena de oración. No digo que está mal, se entienda lo que voy, ¿no? Bueno, si no se entiende, no pasa nada. Pero no hizo nada de eso. No dijo, ponete una alabanza en YouTube, vamos a meternos ahí en el espíritu, vamos a orar. Simplemente se agachó, tomó la mano de la suegra de Pedro y echó fuera la fiebre. No sé si lo dijo en ese tono de anacondia, pero echó fuera. Generalmente, a ver, los que tuvimos fiebres alguna vez, ya sabemos qué se siente después de 3, 4 días de haber tenido 37, 38. Viste que los hombres nos dan 37 y estamos... No doy más. Pero 38 y medio, 39 de varios días, vos después de que se te va la fiebre, quedás ahí medio debilucho. Acá estaba sana completamente. Se levantó y comenzó a hacer cosas. Y esto nos permite abrir un paréntesis para todos nosotros que fuimos salvos, aquellos que quizás hayan recibido liberación, aquellos que hayan recibido un milagro. Es imposible recibir cualquiera de las bendiciones de Dios y que no nazca el deseo de nosotros de ponernos a servirle. Es imposible que pase eso. Y no se trata de hacer algo por hacer, sino que es una respuesta automática que sale por lo que Él hizo por nosotros. Quiero poner mi vida a disposición de Dios. Versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban, y Él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Se pone el sol, termina el día de reposo, así que podían comenzar a hacer cosas. Y lo primero que hace la gente, después de terminar el Shabbat, es llevar todos los enfermos a Jesús. Y dice el texto que Él ponía su mano sobre cada uno de ellos. No es que dijo, bueno, a ver, pónganse todo ahí, reciban todos sanidad. Dice que puso la mano sobre cada uno de ellos. Cada enfermo era atendido por el Señor. Todos recibían el toque sanador cuando Él ponía sus manos. Él les daba la atención uno a uno. Muchos se sanaban, muchos recibían liberación. Qué interesante, qué cantidad de gente endemoniada que puede haber en una misma ciudad. Porque no es que dijo, aparecieron 2 o 3. Dice, y a muchos. Y a muchos. Versículo 42 dice, al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de esa región. Seguramente todo esto que leímos de que oró uno por los enfermos y esto de la liberación, había durado hasta muy tarde en la noche.
Y Jesús sale temprano a orar y la gente lo encuentra y les dice estas palabras que acabamos de leer. Y aparece en escena unas palabras de Jesús que dan parte del título de este mensaje, y él dice: tengo que ir a anunciar el evangelio del reino. No se había mencionado antes. La misión que tenía Jesús era la de enseñar, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Y todo eso ocurría en el contexto de las enseñanzas que le daba a la gente. Yo lo que quiero brevemente en esta noche es que abramos nuestro corazón a esta verdad, quizás una vez más. Quizás ya lo hiciste. Pero el reino de Dios no es una teoría, no es un concepto, es una realidad que se manifestó desde el día que Jesús leyó la palabra del profeta Isaías y que sigue vigente hoy. Todo lo que leímos ocurre en el capítulo 4. Esa es la forma en la que se ve y en la que se expresa el reino de Dios. ¿Cuál es el impacto que genera este mensaje del reino en nosotros? Primero que todo, que la vida y la autoridad de Jesús reorganiza tu vida, reorganiza nuestras vidas. Ya no podemos dejar de hablar de lo que vimos y de lo que oímos. Ya no podemos escuchar lo que pasa alrededor nuestro con indiferencia. El mensaje del reino nos abre los ojos a la realidad de que podemos manifestar la misma autoridad que Jesús, porque el Espíritu Santo vive en mí. Y entonces la fe deja de ser un concepto y se convierte en poder de Dios en nosotros. La iglesia deja de ser un espacio pasivo y se convierte en el cuerpo de Cristo, manifestando el reino a cada lugar que va. ¿Cómo demostramos ese reino? El Evangelio de Lucas nos muestra en este capítulo los 3 distintivos principales que tiene el ministerio de Jesús. El primero es la enseñanza. Iglesia, necesitamos volver a creer en la palabra. A mí me toca dar clase en seminarios y a mí me asusta la gente que no sabe de Biblia. Vamos a leer Apocalipsis, están acá en Génesis, ¿viste? Y ni siquiera pasa por el orden donde encuentran el libro. Tiene que ver porque ni siquiera saben entonces por qué creen lo que creen. Necesitamos volver a creer en el poder de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que dice su palabra es real y podemos confiar y podemos estar seguros de que no nos va a defraudar y no nos está mintiendo. Necesitamos meternos profundamente a conocer a Cristo a través de las Escrituras. Somos el pueblo del libro. Lo segundo que hace, además de enseñar, son las sanidades y los milagros. Orar por los enfermos no es un acto aislado. Es la forma de manifestar el reino. En nuestra casa, en la iglesia, en la ciudad. A ver, no se trata solamente de saber cognitivamente de que Dios puede sanar a los enfermos. ¿Dios puede sanar a los enfermos? Sí. Dios puede. No sé ustedes, pero yo quiero ver y quiero creer que Dios se puede mover de manera sobrenatural, quizás como nunca antes lo vi en mis 17 años de creyente. Un amigo muy querido predicó hace poco un sermón y estuvimos hablando acerca de eso y dijo algo que a mí me impactó y que lo tomé para mi vida y me gustaría que lo tome para su vida. Yo no quiero creer más de forma que parece que tengo un Dios débil. Yo no quiero creer más de forma que a mí me convenga.
hacemos oraciones tan frías, con tan poca fe, con tanto miedo de decepcionarme de que Dios no lo haga. Vamos a lo seguro. Pedimos de acuerdo a lo que yo creo que puede ser posible. Y cuando no nos damos cuenta, nuestro cristianismo empieza a vivir así. Y lo enseñamos así a nuestros hijos. Y lo vivimos así en nuestro matrimonio. Oramos pidiendo que Dios bendiga a los médicos y les dé sabiduría. Y está bien, claro, porque no queremos quedar como fanáticos, como locos. Pero yo no quiero vivir más ese evangelio triste y muerto. Esta mañana oraba y yo le decía al Señor, Señor, todos los milagros y las expresiones de gloria y de manifestación de poder que tengas y que no conocí, quiero verlas. No quiero ser un estorbo para algo que vos querés hacer en las vidas. No me importa si no encaja en mi racionamiento, no importa si no encaja en lo que, bueno, yo entiendo que así es Dios y no, que no se escape. Yo quiero ver todo lo que Dios tiene para hacer. Yo no quiero ser más un pecho frío. Yo no quiero orar más oraciones que me convengan. Si hay milagros, si hay manifestaciones, si hay expresiones de su gloria que nunca vi, yo no me quiero morir y no haberlo visto. Y que Dios me diga, pero si no me lo pediste. Si nunca te animaste a creer en eso. Yo no quiero ser un estorbo para aquellos que necesitan un milagro. Y que alguien me cuente diciéndome, estoy pasando tal situación, y yo decirle, bueno, vamos a estar orando, ¿sabes? Si después Dios lo hace o no, depende de su soberanía. Lo otro, la enseñanza, la sanidad y los milagros. Lo tercero es la expulsión de demonios. Iglesia, la autoridad de Cristo sigue viva. Cuando oramos por liberación o cuando confrontamos fuerzas espirituales, lo hacemos en el poder del Espíritu. No necesitamos fórmulas mágicas. Nosotros tenemos la autoridad que nos fue dada. Y oramos creyendo, y esto no es magia, es poder de Dios. Y el tema de los demonios no son una historia antigua. Así como en aquella ciudad donde estuvo Jesús y había endemoniados, hoy en nuestra ciudad también hay gente oprimida por espíritus y todavía hay personas que acuden a brujos, a umbanda y que están atados y que necesitan escuchar el mensaje del reino. No estoy hablando de espectáculo, no estoy hablando de show, estoy hablando de vidas transformadas por un reino que se ve. Yo te quiero decir lo que creo, pero también quiero que veas lo que es este Dios capaz de hacer. Cada uno de nosotros puede ser un canal del reino donde estemos. Esto no es una teoría, no es una linda religión. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Estamos llamados a predicar el mensaje del reino y a demostrarlo. ¿Cuántos testimonios deben tener ustedes? ¿Cuántos hemos escuchado a lo largo de los años? Deberíamos tener todos los domingos testimonios de gente que está predicando en las calles, que está orando por los enfermos, que fue a visitar a alguien y Dios hizo una liberación en un hogar. Tendríamos que tener muchos más testimonios de matrimonios que estaban rotos y que Dios los restauró. ¿Cómo puede ser que vivamos a veces tan triste el cristianismo? Iglesia, no necesitamos que los cultos sean más divertidos. No necesitamos política. Los que quieren hacer política, la hagan. No necesitamos eso. No necesitamos
manipulación y psicología barata para convencer a nadie. La iglesia necesita presencia de Dios. La iglesia necesita presencia de Dios. Esa presencia que percibiste en tu corazón, que tocó tu vida cuando te acercaste a Jesús. Esa presencia no vino solamente ese día y se fue. Si fue lo que nos dio el sentido de vida, si nuestro corazón comenzó a arder, ¿qué fue lo que lo hizo apagar? ¿Qué pasó en el medio? La iglesia necesita la presencia de Dios. Eso nos va a quitar de la comodidad. No dejemos que la incredulidad nos limite, no dejemos que el miedo nos paralice. Este evangelio alcanza a los perdidos, sana a los enfermos y libera a los cautivos. Necesitamos escuchar más testimonios. Esto no lo hablo de decir, bueno, yo soy una llama ardiente todo el tiempo, no me toquen porque los quemo. Yo también necesito que vuelva a arder mi corazón. Yo también necesito que vuelva a arder mi corazón. ¿Cuánta cantidad de gente que nos cruzamos, que nos cuentan cosas que les está pasando? Y Jesús nos dice, nos mostró el método con la suegra de Pedro, acercarse, tomarle la mano y echar fuera ese demonio. Acercarnos, tomarle la mano y orar por sanidad. Acercarnos, tomarle la mano y orar por un milagro. Vamos a orar en esta noche. Les invito a ponerse de pie. Hay un corazón que está ahí que espero que no se prenda fuego. Yo los corazones que quiero que se prendan fuego son los nuestros. No sé ustedes, no sé cómo la palabra que Dios habló a la iglesia a la que pertenecemos, en la que Dios nos puso, impactó en tu corazón. Pero yo quiero que mi corazón arda. Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Yo no quiero limitar más a Dios. No quiero creer más como si mi Dios fuera un Dios débil, haciendo oraciones que me convienen. Tenemos miedo a veces de orar por gente que tiene cáncer y decir, cáncer, te vas en el nombre de Jesús, para no quedar como fanáticos, para no quedar como locos. Señor, alivia su cuerpo. No, queremos ver tu sanidad. Bueno, yo le voy predicando el evangelio, pero, a ver, yo le voy diciendo, el otro día le dejé una Biblia así y me fui. El otro día pasé y le dejé un folletito. Yo entiendo, no todos se animan, pero digo, en algún momento, si vos tenés amigos, en algún momento, yo entiendo que te puede dar vergüenza, no sabes cómo explicarle, pero en algún momento le vas a tener que predicar el evangelio. En algún momento se tiene que dar la conversación. Si no sos de los que buscás la conversación, que hay gente que nos dan un huequito y nos metemos ahí y ya estás. Ya te invité el domingo al culto, pero digo, si no sos de esos, en algún momento tenés que predicar el evangelio. Ayer lo hablamos en la célula con los chicos. Es innegociable ser cristiano y no haberle predicado nunca a nadie en la vida. No existe eso. No existe. A alguien alguna vez le tenés que predicar. Es como tener la cura para una enfermedad y no estar diciéndoselo a la gente. Entonces,
esta palabra que el Señor soltó para la iglesia tiene que generar que nuestros corazones ardan. Y que cada domingo que preguntemos que si hay gente nueva, haya cada vez más gente nueva. No para llenarlo, porque eso significa que el reino está avanzando. No queremos ser una iglesia cómoda. Ojalá, Dios quiera, que el Señor toque tu corazón. Que el Señor toque nuestros corazones. Y nos incomodemos tanto de la gente que está viniendo que tengamos que hacer otro culto. Vamos a orar. Señor, oramos en esta noche juntos. Todos aquellos que quieran que su corazón vuelva a arder, levante su mano ahí donde está. Comienza a expresar con su boca el anhelo. Queremos, Señor, llevar tu reino. Queremos llevar tu reino. Queremos llevar tu reino, Señor. Vos estás en nosotros, Señor. A donde vamos está tu presencia. Y Él está también en esta noche. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que comiences a hacer arder los corazones. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que lo comenzaste a hacer desde el momento en que soltamos la palabra. Pero hoy nos estás llamando, Señor, a que no solamente arda nuestro corazón, sino a llevar este evangelio que encienda otras vidas. Yo no quiero ser más tibio. No quiero pedir más oraciones cómodas. No quiero tener más vergüenza. No quiero pensar que esto que digo que creo no es real. Tu palabra es real. Tu palabra tiene poder y es vida. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que llenes cada vida. Llena cada vida, Señor. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Comienzan a arder los corazones, Señor. Y oramos, Señor, creyendo que tu reino también está esta noche acá. Y oro, Señor, por aquellos que quizás su corazón ardía, pero hoy hay algo que quizás lo tiene atado, que lo tiene encadenado, encadenada. El mismo Cristo, el mismo Jesús de Nazaret, que estuvo echando fuera demonios en la sinagoga, está esta noche acá. Está esta noche acá. Está esta noche acá. Si te sentís atado, atada, con cadenas en tu vida, oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos diste, Señor. Espíritu de muerte, que traes pensamientos de suicidio, lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión ahora, depresión, espíritu de depresión, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de angustia, espíritu de tristeza, te vas ahora en el nombre de Jesús. 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 Todo espíritu que esté atormentando tu vida, todo espíritu que esté atormentando tu vida, que sentís que presiona tu pecho, ahora fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu que vino a destruir tu hogar, todo espíritu inmundo que quiso venir a destruir tu familia, ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús.
Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Tu familia no va a fracasar. Tu familia no se va a destruir. Tu hogar no va a ser robado por el enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora se rompen las cadenas. Se quiebran los yugos a causa de la unción del Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por sanidad y milagros. Oramos, Señor, para que toques los cuerpos enfermos, enfermedades en la sangre. Declaramos sanidad. Declaramos un milagro en la sangre. Cálculos, tumores, quistes, nódulos se van en el nombre de Jesús. Son sanos ahora esos cuerpos. Enviamos la palabra de sanidad, Señor. Todo espíritu de enojo y de rencor que tomó tu vida hace años, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enojo y de rencor que ató tu vida, que te quitó la alegría, que te quitó la sonrisa y que te hundió en la tristeza ahora, en el nombre de Jesús, todo enojo se va, todo espíritu de enojo se va. Soltá perdón en esta noche, soltá perdón, abrí tu boca y soltá perdón en esta noche. Señor, yo perdono, yo suelto esto que me tiene atado, atada. En el nombre de Jesús yo suelto esto, suelto esta mochila pesada. En el nombre de Jesús. Milagros creativos, Señor. Todo lo que vos quieras hacer en medio nuestro, Señor, que no depende de formas. Hacelo, Señor. Hacelo, Señor. Hacelo, Señor. Milagros creativos, poniendo en donde no había, Señor, en los cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios. Levante su mano y adórele. Quiero orar por tu vida en esta noche. Aquellos que quieran pasar, quiero orar simplemente pidiendo que el Señor siga avivando tu corazón. Aquellos que necesitan un abrazo de Dios, vamos a orar por tu vida. Los invito a pasar aquí adelante. Adórele. Dígale, te exaltamos. Levante su mano ahí donde está. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Dígase. Abra su boca y dígale. Aquellos que quieren reconciliar su corazón con el Rey de Reyes y Señor de Señores, dígaselo. Vuelvo mi corazón a vos, Señor, en esta noche. Vuelvo mi corazón a vos en esta noche, Señor.